Buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana. La Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis AC nos sentimos orgullosos por esta ventana que nos dan el megacable de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. Y con ese sol y ese olor a alcohol y a caña, para darles a conocer el tema que hoy nos trae en estos momentos. Es una poesía, Los motivos del Misi. Pero primero, ¿quién era el Misi? Vamos a hablar nosotros de Felipe Bachomo. Él nació en 1883 y murió en 1916 en Jaguara. Fue un líder indígena natural del valle que luchó contra todos y hasta su muerte, contra los yoris, que buscaban apropiarse de las tierras de los indígenas de nuestra región. Él fue fusilado aquí por lo que es el Boulevard Rosendo G. Castro o ferrocarril en aquellos años, y allí mismo fue sepultado hasta que fue expropiado y allí lo sacaron para llevarlo a otros lugares. Todo este tema nos lo va a comentar, pero en una poesía, nuestro amigo Mario Romero Sandoval. Antes, Mario, vamos a agradecer al personal de Megacable, a José Yamil, a Lal Cepeda, jefe de Megacable, productor Héctor Fernández, productor Héctor Germán Soto Núñez, Hugo Fernández, Félix Verdugo, Carlos Noé Cepeda Zavala, Alfonso Ortega Sandoval y César Humberto Cruz Visáis, camarógrafos, así como el editor Miguel Antonio Campos Saudeves. También nuestras amigas Alondra Quintero Urías y Anel Palomir Heredia, quienes nos ayudan y participan en todo esto. Gracias a ellos es posible que este programa lo esté viendo usted en su casa. Adelante, mi amigo Mario, recordando los motivos del Misi. Muchas gracias, buenos días. El motivo del Misi nace pues de la inquietud de tanto leer uno la leyenda, el pasado de los Mochis. Esta composición fue en mayo de 1996 y dice así: al salir de la escuela cada tarde una tumba me llamaba, a veces tenía flores yo, a veces piedras dejaba. Padre, ¿de quién es esta tumba que está tan abandonada? Es de un indio que luchó, sus armas arcos y flechas, y uno que otro llevaba viejos rifles del 50, teniendo como refugio la sierra de Camayeca. Felipe el Misi Bachomo en la hacienda del Águila trabajó, era un muchacho muy serio, le ayudaba al pagador, y en tantito se enlistó y se fue a la revolución. De Guaymas a La Palma, Charay, su pueblo, con 4 indios llegó, alguien le avisó a la tropa de Mochicagua y salió, detenerlo y desarmarlo, que no es su jurisdicción. Solo vengo de visita y eso no lo entiendo yo. Así se hicieron de palabras y el Misi se defendió. Furiosos los federales, al no cumplir el encargo, prendieron fuego a su casa y en ella murió un anciano. Nunca lo hubieran pensado que el Misi se convirtiera en un león arrebatado. Se proclamó defensor de los derechos del indio, Jaguara, margen derecha, cuartel general, caudillo, sierra de Tebelojeca. Solo pensaba en luchar, no le dejaron camino. Un 29 de abril en el año del 14 cayó la plaza de Ahome a las 4 de la tarde, al mando de 3,000 hombres. Dicen que hicieron destrozos y que andaban embriagados. ¿De qué se asustan, señores, si en cada toma ha pasado? En 1915 se organizó la aprehensión del norte Mateo Muñoz, caballería de Santiago, del sur Don Martín Elenes, y las guerrillas de Castro para custodiar los trenes. Lo esperaban en el fuerte Enrique Estrada, Sepúlveda y de Madrigal, con 5 trenes llenitos y 3 días para esperar. Felipe con las fuerzas de banderas tomaría la ciudad. 3 días duró el combate, como fieras se batieron. Ellos tenían 5 trenes, para luego se abastecieron. Los sitiaron en los cerros, Felipe huyó para el sur y en Santiago Tlaltelolco al Misi me lo aprendieron. General villista con ideas adyacentes, la revolución se hizo para mejorar tu gente. Si hubo atrocidades, donde quiera las habrá, y la revolución se traga a puños a los valientes. Fue el 7 de octubre del año del 16, en Culiacán fue la pena y la pena muerte fue. El 24 del mes del año que corría, bien custodiado llegó, y al pie del tren se abrió la tumba que lo quería. Por petición de caciques, en los Mochis quedaría. Capitán Santiago Fierro, ¿recuerda su gallardía?
Él escogió a los soldados del pelotón que quería. La venda yo no la quiero, dicen los que lo miraron, que de su pantalón de manta sacó un pañuelito blanco. Aspiraba a los aromas de una hija de un cacique, de un amor puro y secreto, de mi guerrillero triste. Dicen que fue como un águila, otros un gavilán bandolero. Yo no digo que es dolor si no te aprietan el cuero. Casi esquina por la Castro, entre Allende y Degollado, ahí se quedó tendido mi guerrillero afamado. En Tezila, muy secreto, están sus restos guardados. Nadie quiere hablar de eso por los rencores pasados. ¿O será porque era indio que la tumba le han quitado? Vean ustedes cómo en la poesía que él nos escribe nos habla de la historia de nuestro lugar. Esta historia que aquí está escrita. Hablar de Felipe el Misi Bachomo es hablar de los indígenas que buscaban ellos que sus tierras sean devueltas para que ellos las utilicen, cosa que hasta el momento no hemos visto. Efectivamente, como él lo maneja, fue saqueada su tumba, se la llevaron, están enterrados unos restos en lo que es, allí en Mochicagua, delante hay un panteón en el ranchito y otro dicen que está en lo que es La Palma, allá arriba. Hay muchas versiones y muchas historias, pero nuestro amigo Jesús Ángel Ochoa Zazueta nos revela la verdad que las vamos a comentar en nuestro próximo segmento. Continuamos con el tema de Felipe Bachomo. Los yoremes no lo han olvidado y su memoria vive entre ellos y se lega como un gran recuerdo que honra la historia local de los pueblos. El nombre de Felipe Bachomo, tarde que temprano tendrá que ser reivindicado. La presencia social de este líder de yoreme es cada día más vigoroso. La leyenda que para él nos da la palabra. Son cosas que nos escribió nuestro amigo Jesús Ángel Ochoa Zazueta en este libro que se llama Bachomo, los días del gato, crónica indígena de la revolución. Para muchos indígenas mayos de Jaguara que salieron de Camayeca para reincorporarse a las fuerzas del general Ibarra el 1 de mayo de 1911, todos eran peones agrícolas que conocían la dulzura del trabajo y en el campo, y para ellos la guerra y su última instancia era la muerte, porque preferían mejor morir que formar parte de esos cacicazgos que existían. Participaron en las acciones militares en el estado de Sinaloa hasta el triunfo de la Revolución Maderista. Con la toma del puerto de Mazatlán se dio por terminado la compañía militar. Le pidieron a ellos que se regresaran a sus casas pacíficamente, a sus tierras, para que las trabajaran. Pero los indígenas no tenían tierra, no podían volver, claro que no, a las haciendas donde los caciques, cuyo poder no se había quebrantado, aún tomaría represalias en contra de ellos. Se habían sumado al movimiento maderista. Acordaron regresar a Mochicagua, eso sí, pero bien armados y pertrechados. Bachomo sería el jefe, levantaría a todos los hermanos de raza y renovaría la lucha bajo su responsabilidad, con su propia bandera y sus propios objetivos. No tenía por qué seguir a los yoris en su aventura bélica. La rebelión carrancista facilitó el nuevo movimiento armado. Muchos mestizos se unieron a Bachomo, pero conscientes de que iban a pelear por la causa indígena. Los jefes de las tribus se pusieron en actividad. Como no había armas de fuego suficientes, se le ordenó hacer arcos y flechas. Miles se fueron concentrando en Mochicagua y San Miguel, después de haber desertado con el equipo y armamento que era muy poco tiempo habían consagrado. Bajo su mando, un ejército de cerca de 6,000 hombres, la mayoría de ellos armados con arcos y flechas. Nada más, no tenían rifles. ¿De dónde tenían? Pues no tenían fuerza. La cuenca del río Fuerte no estaba ni con Carranza ni con Victoriano Huerta, todas las fuerzas del general Bachomo. Los caciques del fuerte eran todavía una fuerza de peligro. Rehicieron sus fuerzas y lanzaron una ofensiva contra los mismos revolucionarios. Las primeras víctimas fueron naturalmente los indígenas. Entonces Maytorena comisionó a Bachomo para que contuviera esa campaña de terror, de miedo, que se dio desencadenando por los latifundistas, quienes a manera de escarmiento habían organizado una masacre en Ahome, para lo cual tenían presos a un gran número de indígenas y los querían colgar. Bachomo, informado, cayó sobre Ahome en la primavera de 1914.
la tomó a sangre y fuego, puso en libertad a todos los que habían sido escogidos para el sacrificio y todos los que estaban en la cárcel. Los indígenas sacaron e incendiaron el pueblo. Muchas familias se refugiaron en la casa de don Zacarías Ochoa en el Águila, cerca de Ahome, a quien los indígenas respetaban por ser padre del general José María Ochoa, un revolucionario que luchaba por las causas del pueblo. La toma de Ahome dio a Bachomo fuerza y autoridad. El general Felipe Rivera, jefe de las fuerzas carrancistas en Sinaloa, le extendió el nombramiento de general. Lo de Bachomo no fue una guerra de castas, como afirman algunos de la región. Él peleaba por su pueblo. Él quería que su pueblo tuviera las tierras, porque las tierras eran de los indígenas, no de los blancos como se las habían arrebatado. Pero eso no le inspiró para nada a él. Prueba de ello que los hombres que estaban trabajando con él, con Felipe Bachomo, eran yoris. Prueba de ellos es que Bachomo era mestizo y un yori, Jesús Ruiz, que tenía su cuartel en Camayeca, era el segundo de sus fuerzas. Muchos de ellos reconocían la causa. También don Lorenzo Robles, hijo de don José María Robles, uno de los lugartenientes era también Armando Borboa, un yori de distintos criminales, cruel y desalmado. Este sujeto fue el que cometió todas las atrocidades, pero como el general era Felipe Bachomo, él era el responsable directo. ¿Saben ustedes que no sabía leer ni escribir? Su nombre, para rubricar sus comunicaciones, había adoptado una clave, una cachora o una lagartija, por la cual se tenía muchas habilidades. Era bueno para dibujar. Lo cierto es que durante el primer periodo de la civilización, las personas que querían transitar por estos terrenos libremente tenían que traer un salvoconducto, una firma de Felipe Bachomo. Todo esto lo manejaban aquí. Pero también hay una historia que nos cuentan. La Sugar Company era un tabú para Bachomo, pero ¿por qué era un tabú? Dicen algunos, que estaba de acuerdo con Benjamin Francis Johnston para hacer muy buenos negocios. Los caciques, perseguidos al huir, vendían sus cosechas al norteamericano. Esto colocaba la bandera norteamericana en el centro del campo y esto quedaba a salvo de las incursiones de los mismos indígenas. Esto, por su parte, necesitaban de Johnston para ponerse de armas. Todo esto era parte de una cosa que nosotros no podríamos aceptar ni ver correctamente, pero sí se tomó esas partes. El magnate estaba ausente y quienes lo recibieron cuando llegó a la casa, Felipe Bachomo, le dijeron, no, nosotros no tenemos armas. Sonrió y ordenó un cateo. Disimuladamente, bajo las colchas de las camas, donde las familias norteamericanas amontonaban exagerado su pánico, ahí se encontraban las armas y en las ropas sucias miles de cartuchos. Temerosos de una represalia a causa del engaño descubierto, trataron de decirle al caudillo, a Bachomo, y ofrecerle una copa de vino o de champaña para festejar su victoria. Bachomo les dijo, ¿por qué me negaron todo esto si yo ya sabía que aquí estaban las armas? Por eso vine con ustedes. Vean cómo los villistas, los carrancistas, para traerlo a su causa, lo invitaron a varios lugares. A través de la sierra de Chihuahua llegaron varios emisarios para hablar con Bachomo. Este se resistió por algún tiempo, pero finalmente el general villista Orestes Pereira logró convencerlo, sin que ninguno de los dos le satisfaciera ni el villismo ni el carrancismo. El primero ofrecía mayor seguridad de justicia para el indígena. La determinación de Bachomo reveló su ignorancia política y sus desconocimientos de los modelos de las técnicas y las estrategias militares. Entonces, el caudillo indígena se había sentido satisfecho de ser el amo de la cuenca, todo lo que es la cuenca del Río Fuerte. Sus objetivos militares y políticos no se desbordaron en las fronteras del valle. Desconocía mucho la geografía de México y mucho más de todos estos estados. Casi rodeado por fuerzas carrancistas, el capitán Jesús O. Martínez en el 2º Batallón de Sinaloa, en Topolobampo, y el general Mateo Muñoz en San Blas, muy superiores a los números y a habitantes que tenían, así como las fuerzas militares de Bachomo. Él se tuvo que replegar, se tuvo que ir. Bachomo no había hecho otra cosa que más que andar merodeando por el valle. De pronto se obligó a movilizarse fuera de estos lugares, de esta región que él conocía a la perfección. Abandonó el cuartel general de Jaguara para establecer control general sobre estas poblaciones y se fue. Luego, después de que tomó los Mochis, al ingresar al mando villista, había tenido que compartir el mando con el general Juan Banderas. Eso introdujo métodos nuevos de lucha entre los que figuraban la provocación
de un conflicto internacional, táctica que tuvo su mejor expresión en el ataque de Francisco Villa a Columbus. Y Juan Banderas se arrojó sobre el ingenio de los Mochis, la compañía Unit Sugar Company, de las cuales los neomercanos, cada uno de ellos, dejaron de ser un tabú y las persecuciones y crímenes dejaron de fondo esa justicia. Bachomo reconoció que había cometido un error al secundar la causa villista y no quiso llevar a su gente a morir por una bandera que no era la suya. Disolvió a todo su grupo indígena y él se acogió al indulto ofrecido por los carrancistas en febrero de 1915. Se entregó en Mova, Sonora, al coronel Guadalupe Cruz, que le había ofrecido las garantías que se concedieron a quienes se acogieran al indulto. No obstante eso, Bachomo fue detenido y enviado a la Ciudad de México. Después de una corta reclusión en Santiago Tlatelolco, se le condujo a Culiacán, donde fue sometido a un consejo de guerra y sentenciado a muerte el 7 de octubre de 1916. La venganza de los caciques se abatió ahora sobre el caudillo, traicionando los crímenes cometidos por algunos lloris que habían militado en sus filas, como Armando Borboa, las atrocidades cometidas por orden del general villista Juan Banderas, se le cargaron a su cuenta, inclusive muertos accidentalmente fueron presentados como crímenes monstruosos. El caso del cacique de Mochicahui, don José María Cázares, que Felipe Bachomo había sido mozo de él, había trabajado con él lo respetaba y lo admiraba mucho. La familia Cázares dicen que se enamoró Felipe Bachomo de una de sus hijas. Ese es un cuento, las edades no concuerdan, todo es un mito. El chino Ignacio León, dueño del Hotel Nacional de los Mochis, refirió que una noche, allá por 1915, se hallaba jugando barajas en la casa de Antonio Avilés, un grupo de amigos, entre ellos Blas Valenzuela, José María Cázares y otros, cuando entraron echando bala. Las fuerzas de Bachomo, Juan Banderas, todos corrieron a refugiarse en la Sugar Company, pero al cruzar esos lugares, Cázares, que era muy gordo, se enganchó en una de las púas y en forma accidental lo mataron. Así cuenta la historia. El mismo testigo que tuvo a su servicio a Bachomo afirma que era un hombre justo y bueno, incapaz de matar sin motivos. Entre ellos, un hijo de don Manuel Borroa, Carlos Borroa, y otros en quienes los indios vengaron varios agravios. Bachomo, a petición de los caciques, fue sometido a Mochis para ser fusilado en el teatro de sus fechorías, después de habérsele atormentado inútilmente para que revelara el sitio en que había escondido el supuesto fruto de sus rapiñas. Se le condujo a Mochis, al pie del carro de ferrocarril Kansas City, México y Oriente, en el que se le condujo de San Blas, Sinaloa, a los Mochis. Se le fusiló después de que él mismo escogió a los soldados que debían formar el cuadro. Al capitán Santiago Fierro, que debía ordenar el fusilamiento, de haber rechazado, y él le dijo: yo no quiero la venda, esa venda que usted me ofrece, yo quiero dirigir el fusilamiento. Bachomo murió el 24 de octubre de 1916. En ese mismo lugar se cavó la tumba. Con el tiempo se fue formando sobre ella un túmulo de piedras, monumentos rústicos levantados a su memoria por manos anónimas. Toda la gente que pasaba por el lugar le dejaba ahí una piedra, pero también le dejaba una moneda, monedas para que le hiciera ese, porque ya lo tenían como santificado, le hiciera el favor. Pasaron varios años, los cuales la tumba del caudillo se había convertido en un monumento simbólico en la Meca para los Meca de los indígenas del Valle del Fuerte. El 13 de octubre de 1922, el alcalde Ramón C. López Castro autorizó a Ramón Aureliano Rivera Rojo, administrador de la Albana de Topolampo y amigo de la infancia de Bachomo, a exhumenar los restos del líder para ser trasladados a la comunidad de Tezila, cerca del pueblo de Tehueco, en el municipio del Fuerte. A la fecha nadie sabe en realidad dónde quedaron los restos mortales de Felipe Bachomo, que con el tiempo se convirtió en una leyenda para los indígenas mayos del norte del Sinaloa y también para los habitantes de San Bernardo, una pequeña indefensa comunidad de la Sierra del Sur de Sonora. Con nuestro amigo Jesús Ángel Ochoa Zazueta, nosotros fuimos también a Las Cruces, allá delante de Mochicahui, donde sabemos que estaba la tumba de él. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes aquí en su canal, Canal 8. Gracias.